Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos nuevamente a Sabiduría en Acción. Bienvenidos Robert, Pedri. Gracias por estar aquí hoy otro día más. Recuerden que este es un espacio en el que estamos aprendiendo del manual de vida, la Biblia, todos esos consejos prácticos que Dios quiere que aprendamos para que tengamos una mejor calidad de vida, para que crezcamos como cristianos y como humanos, por supuesto. El tema de hoy es las dimensiones del amor, pero no cualquier amor. Ese amor que se despliega en momentos de crisis, ruptura y reconciliación. Vamos a tomar una de las historias más conocidas de Jesús, que se llama El Hijo Pródigo, ¿cierto, Pedro? Así es. Cuéntanos un poco, por favor, de qué trata esta historia. Como tú dices, es una historia muy bonita, es una historia muy conocida y como explicaste, pues nosotros nos aproximamos a las historias de la Biblia, no de una perspectiva teológica profunda, porque hay varias maneras de abordar un texto, ¿no? Y esa es una manera, extraer la doctrina, el significado, la exégesis de un texto, que eso es muy importante. Y hay otra forma que yo digo que es mirar a la Biblia para procurar pistas para el día a día. Exactamente. Entonces, de esa forma, diríamos, sencilla, pero también determinante, importante, nosotros estamos utilizando estos pasajes de la Biblia. Y una es la parábola del Hijo Pródigo. Es importante, pienso yo, Robert, hablar de lo que es una parábola, porque una parábola es una historia que puede ser real o construida, ¿no? Que se cuenta para transmitir un sentido. Y esa parábola, esa historia que se cuenta, es tomada de la realidad, es decir, de hechos con los cuales las personas, la audiencia está relacionada. Entonces, esta es una historia muy linda que cuenta que en determinada familia un padre tenía 2 hijos y en determinado momento el hijo menor le dijo al padre: yo quiero que tú me des la parte de la herencia que me corresponde. El padre, diríamos, contra toda lógica, le dice: bueno, aquí tienes tu herencia, aquí tienes tu dinero, aquí tienes lo que te corresponde. Ese joven se va lejos de su casa. Ese joven vive una vida alegre, diríamos, de una manera bien relajada y gasta toda la fortuna que le dio su padre. Wow. En determinados momentos se ve sin dinero y decide hacer algo, pero lo único que consigue es cuidar de unos cerdos. Y en uno de esos momentos en el que tenía mucha hambre, dice: ¿cuántas personas, cuántos trabajadores, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de comida y yo estoy aquí? Que viven mejor que él en ese momento. Que están mucho mejor que yo estoy aquí pasando esta necesidad. Entonces voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y el padre, contra todo pronóstico, también lo acepta y hace una fiesta. Y cuando está celebrando la fiesta, se da cuenta que el hijo mayor, el hermano mayor del que había regresado, no estaba en la fiesta. Y fue a buscarlo. Y cuando lo encuentra, pues el hijo mayor también estaba un poco disgustado y le dice: yo he estado siempre contigo y tú nunca me has dado a mí ni un cabrito para compartir con mis amigos. Y llegó que ha malgastado tu dinero y tú le haces una gran fiesta. Y él le dijo: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tu hijo se había perdido y es hallado. Ha vuelto, ha regresado. Es importante que hagamos fiesta. Entonces, en resumen, de una manera breve, esa es una historia maravillosa. Y para nosotros esa historia contiene esas dimensiones del amor y que nosotros las hemos distribuido en 4 partes, ¿no? Y la primera parte que yo digo del amor, o la primera dimensión del amor, yo la identifico con una palabra
con la palabra aceptación. ¿Por qué yo digo que es la aceptación? Como les comentaba al inicio, la petición del hijo no fue muy apropiada. Papá, dame la parte del dinero que me correspondería cuando ya tú no estés presente. Me imagino lo que habrá sentido el padre. Debe haber sido bien difícil pienso yo, por lo menos en nuestra cultura, sí, eso claro. debe haber sido muy, muy difícil. ¿Qué habría hecho un padre de hoy en día? Y yo creo que cuando yo analizo en esta parte de la historia, hay algunos datos interesantes. Fíjate que la Biblia nos dice, era un padre que tenía 2 hijos, no menciona a la mamá. Cierto. Y no sabemos qué ocurrió con la mamá. La mamá habrá fallecido, habrá tenido algún problema. ¿Qué ocurriría? Que el padre tuvo que cuidar a sus hijos solos. Entonces a veces eso me hace pensar en tantas familias nuestras que por una u otra razón no está la familia completa. Sí, están pasando por lo mismo. Están pasando por muchas dificultades. Y cómo es importante que toda la familia trabaje juntas. Y quizás este hijo, yo digo, con nostalgia de la mamá o con aspiraciones, porque yo pienso que este muchacho soñaba en grande, ¿no? Quería ir pensaba en un horizonte más allá de la hacienda, más allá de lo que le rodeaba y quería hacer algo grande. Sí. Pero a veces cuando uno sueña en grande, en este caso del hijo, tenía grandes sueños, pero tenía los sueños, pero no sabía cómo producir. Sabía cómo gastar, pero no sabía cómo producir. No obstante, el padre acepta la petición del hijo. Digo, aceptar no es que yo estoy de acuerdo. Aceptar no es que yo creo que tú estás en lo cierto. Aceptar no es ni darte la razón. Aceptar es tener aquella capacidad de decir, está bien, aunque no lo entiendo, tú tienes el derecho de pensar diferente y de procurar un mundo diferente al mío, aunque yo pienso que no es el apropiado. Y eso fue lo que hizo el padre, y creo que eso también no le cerró la puerta para en un futuro que el hijo tuviera también la disposición de regresar. Entonces yo creo que en nuestras relaciones cotidianas, en nuestro día a día, en las relaciones en familia, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, una de las dimensiones que nosotros del amor debemos poner en práctica es la aceptación. Sí. Y que es importante en ese punto que habla Pedri, porque a veces nosotros confundimos aceptación con tolerancia, y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tolerar que aceptar. O sea, a veces la tolerancia nos lleva a que, bueno, ¿qué remedio tengo? No tengo opción. Pero el padre tenía opción. Pero es difícil. El padre hubiera dicho no. Como padres es difícil saber cuándo realmente estás aceptando algo o estás, como tú dices, tolerando. Pero en este caso, el padre le hubiera sido mucho más fácil decir no. Sí, por supuesto. A ti la herencia te toca cuando yo no esté. Sin embargo, el padre aceptó y respetó la libertad de ese hijo. Me imagino, como decía Pedri, no conocemos el contexto, pero no se menciona a su mamá. No sabemos si fue un padre que tuvo que enfrentar en la educación de 2 hijos en aquella época. Y yo un poco poniéndome hoy en mi rol de soy padre, o sea, un poco desgarrador para ese padre. Totalmente. Aceptar algo de un hijo, sabiendo que se va al mundo, sabiendo que no vas a tener el control, ni vas a poder ayudarlo en ningún momento, porque incluso en aquella época no existían ni los celulares, ni existía nada. Sí, en este momento da miedo. O sea, ese dolor de padre, sí. Pero a pesar de eso, dejó que su hijo hiciera uso de su libertad. Yo estoy casi seguro que él no estaba de acuerdo, pero aceptó la decisión y le dio la parte de la herencia, y el hijo salió a un mundo desconocido, a probar suerte. Yo creo que en parte como padre él sabía que eso era algo que su hijo debía hacer para que aprendiera. Sí, porque hay diferentes formas de aprender, ¿no? Sí, sí.
y a veces reconocer la libertad que otra persona tiene de decidir es importante. Y la libertad también que tiene otra persona de equivocarse. De equivocarse. Sí. Yo tengo un primo que hace unos años que vino, y yo recuerdo cuando él llegó aquí, él siempre me lo recuerda, ¿no? Yo le daba algunos consejos basados en mis equivocaciones. Pero yo siempre le decía, pero primo, de todas maneras, yo te estoy diciendo esto, pero de todas maneras yo sé que tú también te vas a equivocar. Y él siempre me recuerda porque muchas de las cosas que yo le decía que no hiciera las hizo. Y le pasó. Y siempre cada rato que hablamos por teléfono, porque él vive en Texas, me dice, oye primo, me acuerdo tanto todo eso que tú me decías. Yo le decía, yo te lo decía porque a mí también me lo dijeron y yo me equivoqué. Y yo creo que, como hemos dicho, una manera de aprender también es a través de nuestros errores. Es lo que nos pasa como padres. Queremos decirles todas las cosas a nuestros hijos que no se deben hacer porque se van a equivocar. Pero ellos las van a hacer porque cada uno va a aprender sobre sus propios errores. Entonces, bueno, esa sería la primera dimensión del amor, la aceptación, la capacidad de reconocer que la otra persona tiene la posibilidad, la libertad de elegir. Y que la otra persona también puede aprender de su equivocación. Y la segunda dimensión del amor tiene que ver con lo que ocurrió con aquel joven cuando estaba fuera, lejos de casa, ¿no? Yo mencioné antes que él era bueno gastando. Yo creo que cuando hay dinero, todos somos buenos. Es fácil ser bueno gastando. Cuando hay bastante. Sí. Es verdad. Pero a veces él no tenía la capacidad de producir. No sabía cómo producir, no tenía la experiencia que sí tenía el padre, porque fíjate que el padre debió darle una buena cantidad, de una buena suma de dinero. Y la Biblia no habla que hubo ningún desequilibrio económico en la casa del padre. Es decir, que el padre, con sus virtudes y sus defectos, era un buen administrador. Sí, supo manejarse. Supo manejar. Y el hijo tenía que aprender por sí mismo a producir, a administrar el dinero, a darle un buen uso a la fortuna. Y al principio él no fue capaz de hacerlo. Él dilapidó aquella fortuna, ¿no? Wow, sí. Y como yo comentaba, cuando él se vio que tuvo que trabajar duro, ¿no? Lo que costaba producir, ¿no? Lo difícil que era producir, lo difícil que a veces es ganarse la vida. Y para cómo trabajar en algo que era muy vergonzoso para ellos. Sí. ¿no? Sí. Como era cuidar cerdos para los judíos. Sí, era bien vergonzoso. No eran animales. Sí, eso era algo. Entonces tiene que ser un trabajo difícil. Y ese trabajo difícil lo lleva a reflexionar. Y él dice, voy a pedirle perdón a mi padre. Y la palabra perdón está compuesta, de dos vocablos, ¿no? Per y donare. Donar más allá de. Hacer más allá de lo común, de lo que la gente piensa. Es entregarse más allá de lo esperado. Y yo digo que tiene que haber una doble actitud. Tiene que haber la disposición de la persona que se equivoca. En este caso del hijo que reconoció que se equivocó, ¿no? El perdón tiene al menos esas dos fases, ¿no? Sí. Lo primero es la persona que se equivoca, reconocer el perdón. Y el segundo es la persona a la cual se ha sentido, yo diría, dolida. Traicionada. Pues, sí, se ha sentido. Muchas cosas. ¿sí? Pues entonces también tener la disposición de darle la oportunidad a aquella persona de que recomience la vida. Y eso fue lo que hizo el padre. Cuando el hijo regresó, si hubiéramos sido nosotros, tal vez me alegro que te pasó eso. Yo te lo dije por no hacerme caso. ¿Ves? Ahora vienes, ¿no?
Ahora, pues mira, ahora no te voy a dar nada. El padre no le recriminó porque dijo, ya la vida se había encargado de darle los golpes a las personas. Entonces, cuando una persona reconoce su error, como dice el refrán, no hagas leña del árbol caído. Sí, es verdad. No era el momento de recriminarle, no era el momento de echarle en cara todas sus equivocaciones. Él, en su fuero interno, ya las había interiorizado, ya las había reconocido. Entonces dice que el padre, ¿qué es lo que hace? Recibirlo, le extiende los brazos. Entonces digo, esa es la segunda dimensión del amor, no es solo aceptar, ¿no? Hay que tener la capacidad de donarse más allá de, hay que tener la capacidad de perdonar, ¿no? Sí, y la cuestión del perdón es bien interesante porque el pedir perdón implica reconocer que estoy equivocado. El pedir perdón, en cierta medida, nos hace mostrar nuestra fragilidad. Sí. O sea, metí la pata. No tenía que haberlo hecho. Tú me lo dijiste. No te hice caso. Y el pedir perdón también a veces implica correr riesgo. Porque como decía Pedri, también está la disponibilidad del otro a perdonarte, de la cual tú no tienes control. No sabes cómo va a ser su reacción. Pero ese perdón, como decíamos, es ir más allá. No importa. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo porque me equivoqué. Exacto. Hay una frase aquí que yo anoté acerca del perdón que dice, perdonar es regalar un futuro cuando el pasado parecía definitivo. Wow. Sí. Entonces, eso yo creo que la persona que ama debe ser una persona dispuesta a aceptar, pero debe ser también una persona dispuesta a perdonar, es decir, a darle un futuro a aquello que ya, cuando ya el pasado parecía que... Y ahí viene ese tercer punto. O sea, tú pides perdón y a la persona a la cual tú le pides perdón, que acepta tu perdón, te lleva al tercer punto, que es... la rehabilitación. Te rehabilita. Sí, es verdad. Ya esta persona se va a sentir como nueva. Sí, ese es el detalle. Va a mejorar, interesante, ¿no? exacto. No vale aceptar. Bueno, sí vale. Lo primero es aceptar, después perdonar y, como dice Robert, rehabilitar. Que ese es lo que ocurre, ¿no? Hay fiesta. El padre dice, maten el becerro gordo, hagan fiesta, pónganle sandalias en sus pies, pónganle un vestido nuevo, denle su anillo. Y la acción sobre todo del anillo. O sea, tú eres de esta familia, te estoy restituyendo. Sí. O sea, porque de nada vale, sí, yo te perdono, no hay problema, no siento nada por ti, pero te dejé ahí. O sea, yo creo que ese perdón sin la acción de la rehabilitación tampoco tiene mucho sentido. Sí. O sea, si vamos a perdonar, que sea un perdón de rehabilitación. Y eso fue lo que hizo su padre. Lo reintegró, lo reincorporó. Le hizo sentir que de verdad él lo estaba perdonando. Celebró. Y era aceptado nuevamente en su familia. De acuerdo a algunos comentarios que yo he leído del texto, era como un gesto de... lo estaba presentando nuevamente a la sociedad, lo estaba preparando para que nuevamente se incorporara a la sociedad. Y esa es una dimensión del amor que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? Que hay que aprenderla. No, y es muy importante. Y yo siempre digo que cuando nos cueste perdonar, nos cueste rehabilitar, pensemos en el amor de Dios. Como cuando confesamos nuestros pecados ante Dios, cuando confesamos que nos hemos equivocado, ahí está Dios que nos perdona, nos rehabilita, constantemente, nos da una nueva oportunidad de empezar. Exactamente. Nos da su confianza. En realidad eso es lo que a veces hasta inmerecida. Sí. Su confianza inmerecida. Entonces yo diría que la última dimensión del amor es un tema muy bonito y creo que nos hemos extendido un poco. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, dijimos que es acepta, perdona, rehabilita.
Y la otra dimensión del amor, yo digo que es la reincorporación de los terceros a la actividad de amar. Así lo decía uno de los maestros que nosotros tenemos en el seminario que Robert menciona tanto, el maestro castellano. ¿Por qué yo digo la dimensión? Ese es uno de los fundamentos del amor agape. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué queremos decir por esto de incorporar los terceros a la actividad de amar? Cuando estaba ahí en el medio de la fiesta celebrando, dijimos al inicio, ¿qué pasa? Que el padre ve que el hijo no estaba. El hijo mayor. El que se había quedado. El que se había quedado, el que era un trabajador. El que fue fiel. El que fue fiel, el que sí sabía producir, el que hacía todo correcto, el que cuidaba que los recursos del padre fueran bien empleados. ¿No? Y hablamos, Peri, y creo que en gran medida, por su juventud, me refiero, ¿no? El responsable de la estabilidad económica. Sí, claro. de ese hogar, ¿no? También. Y estaba bravo con razón. Estaba bravo con razón porque dice, bueno, este lo ha desgastado. Lo hizo todo mal, se fue y llegó y lo reciben y es el que, con fiesta. Y esa respuesta del padre, hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. No es momento de contiendas. Es momento de unirnos, es momento de celebrar todo. Vamos, ven conmigo, abraza a tu hermano. La Biblia no dice qué es lo que ocurrió, pero a mí me parece que él se quedó allí hablando con aquel hijo y hasta que logró convencerlo de que entrara a la fiesta, él no desistió. Entonces, creo que esa es la otra dimensión del amor, ¿no? Invitar a las personas a intentar limar las asperezas y llevar la vida de una manera más agradable. Entonces, creo que esas 4 dimensiones del amor, acepta, perdona, rehabilita, incorpora a los terceros a la actividad de amar, puede darnos a nosotros pistas para vivir un día a día. Y sobre todo en la familia, vemos un padre que no tomó partido. O sea, fue un puente. Es verdad. No tomó partido, no dijo, tú estás mal, el otro está bien. O sea, no dio razones, simplemente trató de reconciliar, reincorporar. Sí. Trató de limar quizás asperezas entre esos 2 hermanos. Y tampoco los puso en comparación, porque a veces los padres cometemos esos errores. Sí, porque él sí lo hace bien, pero tú no. Pero él simplemente se vio agradecido de que su hijo regresara y por supuesto por el cambio que vio en él. Llegó pidiendo perdón, obviamente ese hijo llegó rehabilitado. Y yo pienso que ese debe ser nuestro papel siempre. En la familia consanguínea, en la familia de la fe y donde quiera que estemos. Sí. O sea, ser elemento donde tratemos de que ese amor sea un amor que incluya, no que excluya, y que incorpore a terceros. O sea, ven, hay espacio para ti también aquí, en este lugar. Exactamente. Yo pienso que amar en muchas ocasiones es un reto, como este pasaje que estamos compartiendo el día de hoy. Para un padre es muy difícil en muchas ocasiones cuando los hijos no quieren hacer lo que uno quiere. Así nos puede pasar con nuestras amistades, con otros integrantes de la familia. No, la idea no es solo amar a quien te ama, porque hay personas que son difíciles de amar. Entonces, aprovechemos este tema, este aprendizaje del día de hoy, pónganlo en práctica, miren a su alrededor. ¿Qué personas tenemos que nos cuesta darle amor? Porque tal vez esa persona está en una circunstancia en la que no se deja, pero pongámoslos en práctica, tomémoslos como reto para esta semana, es nuestra invitación para ustedes. Muchas gracias por enseñarnos tanto cada día. Espero que toda nuestra audiencia esté aprovechando estos temas y por supuesto los esperamos en un siguiente episodio. No olviden compartir nuestro video, suscribirse a nuestro canal y hacer sus comentarios. Además pueden proponer, ¿cierto? Sugerencias y temas. Y algún tema, un tema que ustedes quieran. Ay, por favor, hablen de cualquier cosa que ustedes pues igual tengan la necesidad. Se pueden reincorporar nuevamente temas que hemos tocado, quizás de una manera más amplia, quizás de otra perspectiva. Es correcto, exactamente. Estamos dispuestos a hacerlo, ya que este espacio es creado para
la comunidad en ayuda y, por supuesto, transmitir la palabra de Dios. Gracias a ustedes por estar. Gracias, Pedro y Robert. Gracias a ti, Dayana. Nos vemos en un siguiente episodio.